Bien, la Escuela de Chicago contó con tres etapas. La primera, donde Friedman forma parte, que va desde 1892 hasta 1940, donde destacan sus padres fundadores, que tenían un pensamiento bastante heterogéneo, ¿no? En la segunda etapa, que va hasta 1976, el actor principal fue Friedman. Desde su pensamiento fue que la escuela se tornó más homogénea. Y finalmente, en la tercera etapa, sus ideas y contribuciones fueron abandonadas. Aquí surgieron dos grupos, el primero liderado por Becker y el segundo liderado por Robert. También tenemos algunos argumentos que sostenía Friedman. El primero, según él, la Gran Depresión fue causada por las políticas de la Reserva Federal y que las políticas gubernamentales del laissez-faire es más deseable que la intervención del gobierno en la economía. Aportes de Friedman a la economía. Sobre la economía positiva y el modelismo metodológico, esta fue la primera contribución de Friedman, que se encuentra en sus ensayos de economía positiva, donde argumenta que la utilidad de una teoría depende del éxito de sus pronósticos y no del realismo descriptivo de sus supuestos. Además, enfatiza el no realismo, señalando que cuanto más significativo sea la teoría, más irreales serán sus supuestos. Y en 1953 se presenta como un defensor del monismo metodológico y también como un positivista, en el sentido de que toda ciencia, para ser tal, debe probar sus hipótesis a través del método científico. Continuamos con su segundo aporte sobre la teoría de la función de consumo. Aquí Friedman sostiene que el nivel de consumo de los agentes no depende de los ingresos transitorios, sino del ingreso permanente a largo plazo. Aquí se tienen dos implicaciones. Por un lado, que no hay motivo para que el capitalismo sufra un estancamiento por su consumo. Y segundo, que puso en duda la política fiscal contracíclica, la que no debería tener un impacto apreciable sobre la actividad económica, puesto que los consumidores ignoran los cambios transitorios, ¿no?, en el ingreso disponible. Continuando con el punto 3 sobre la evidencia empírica para la teoría cuantitativa del dinero de Irving Fisher. Aquí Friedman recupera el interés de los economistas por la teoría cuantitativa del dinero. Esta fue tocada por varios autores, incluido Irving Fisher, que formuló su ecuación en 1911, y finalmente fue popularizada en los escritos empíricos de Friedman, ¿no? Asimismo, había una fuerte conexión tanto con Fisher como con Friedman, y se notaba una clara influencia entre ambos, ya sea directa o indirectamente. Sobre la Escuela de Chicago, en su segunda etapa se identifica fuertemente con la teoría cuantitativa del dinero, ya que señala una relación directa entre la cantidad de dinero por un lado y los precios por el otro. La contrarrevolución monetarista y la curva de Phillips vertical ajustada por expectativas. Milton Friedman denominó la contrarrevolución monetarista, lo que relegó el estudio keynesiano solo en el corto plazo, fue planteando una nueva curva de Phillips, que ahora tenía una pendiente vertical, y es en efecto esta su sexta contribución científica. Esta teoría cuantitativa del dinero como eje otorgaba mayor relevancia a la distinción entre el efecto de la política monetaria en el corto y largo plazo, donde prestaba atención a la política monetaria y a la neutralidad del dinero en el largo plazo, de manera que se crearon tres nuevas teorías: la de las expectativas adaptativas, la tasa natural de desempleo y la teoría aceleracionista de la inflación. De una forma resumida, se puede imaginar una economía con cierto nivel de desempleo y estabilidad, como se aprecia en la figura, que sería en el punto E. Supongamos que bajo la autoridad monetaria, de una manera o bajo la teoría keynesiana, se trata de expandir el crédito para alcanzar el pleno empleo en el punto F. Friedman de alguna manera acepta esto, pero advierte que solamente ocurre por un efecto sorpresa en los trabajadores, que no advierten rápidamente la caída de tal política que ejerce sobre sus salarios reales y sobre su poder adquisitivo, donde Friedman introduce su concepción de expectativas adaptativas, donde este efecto de corto plazo desaparece y se neutraliza y la economía vuelve al mismo punto de desempleo que teníamos al momento inicial, que sería en el punto G. Esto es conocido como el principio de neutralidad del dinero al de largo plazo. Friedman concluye que los hacedores de las políticas públicas deberían abandonar la idea de alcanzar el pleno empleo mediante políticas monetarias expansivas, porque lo único que conseguirán es una aceleración de la inflación, sin lograr un efecto duradero en la generación de empleo. 10 proposiciones que Friedman considera centrales en el monetarismo.
Primero, se tiene una relación coherente, aunque no precisa, entre la tasa de crecimiento de la cantidad de dinero y la tasa de crecimiento del ingreso nominal. Segundo, esta relación no es evidente a simple vista porque los cambios en el crecimiento monetario tardan en afectar el ingreso. Tercero, en promedio, una tasa de crecimiento monetario produce un cambio en la tasa de crecimiento nominal entre unos 6 y 9 meses más tarde. Friedman analizó los casos de Japón, India, Israel y Estados Unidos, y de otra manera sus estudiantes analizaron otros países, donde no importa el país que se estudie, generalmente hay una demora de los 6 a 9 meses. Como cuarto, los cambios en la tasa de crecimiento del ingreso nominal típicamente se reflejan antes de la producción y en casi nada en los precios. Como quinto punto, el efecto sobre los precios viene entre el 6 y 9 meses, después del efecto sobre el ingreso y la producción, así que la demora total entre un cambio de crecimiento monetario y un cambio en la tasa de inflación es en promedio de 12 a 18 meses. De aquí Friedman deduce que es la escalada de precios que no se puede detener de la noche a la mañana. Como sexto punto, se tiene que, incluso tomando en cuenta la demora en el efecto del crecimiento monetario, la relación está lejos de ser perfecta. Los cambios en el corto plazo no son proporcionales. En el corto plazo, que puede ser 5 o 10 años, los cambios monetarios afectan primordialmente la producción. Por otro lado, midiendo por décadas, la tasa de crecimiento monetario afecta primordialmente los precios. De las proposiciones que presentamos hasta ahora, se deduce que la inflación es siempre y en todas partes un fenómeno monetario. El gasto gubernamental, como ya noveno punto, puede o no ser inflacionario, lo que será en medida en que sea financiado con la creación de dinero, es decir, imprimiendo monedas o creando depósitos bancarios. Como punto final, decimos, los cambios en la cantidad de dinero afectan las tasas de interés en una dirección al principio, pero más tarde en la dirección opuesta. El crecimiento monetario más rápido al principio tiende a bajar las tasas de interés, pero más tarde, a medida que aumenta el gasto, estimula la subida inflacionaria de los precios, que también produce un aumento en la demanda de préstamos, que tiende a aumentar las tasas de interés. Esa es la relación o la razón por la cual a nivel mundial las tasas de interés son más bajas en los países que han tenido la tasa de crecimiento más lenta en la cantidad de dinero, países como Suecia y Alemania. Expectativas racionales y curva de Phillips. La concepción monetarista de la curva de Phillips es rechazada y a la vez reforzada por la nueva macroeconomía clásica, representada por Robert Lucas de la Universidad de Chicago y Thomas Sargent del Instituto Hoover. Estos autores reemplazan el concepto de expectativas adaptativas, el cual era dado por Milton Friedman, por el de expectativas racionales, lo que los llevó a extender la neutralidad del dinero también al corto plazo. La conclusión de esos autores es que la política monetaria no solo tendrá efectos neutrales en el largo plazo, sino también en el corto plazo bajo expectativas racionales. Los agentes no pueden ser sorprendidos por la política monetaria. La curva de Phillips dependiente positiva. Friedman, y la tercera etapa del estudio de la curva de Phillips, tuvo como evidencia empírica conocido como la estanflación, lo cual invalidó el estudio original de Phillips y a su vez fortaleció su propia tesis de la curva de Phillips con pendiente vertical. Durante toda la lectura de los datos de inflación y desempleo en el periodo de 1956 y 1975, que sufrieron muchos países, donde estos ofrecen una curva de Phillips dependiente positiva, debido a las tasas de inflación que se mantenían en esos años, donde Friedman llega a conjeturar que tal hipótesis merece nuevos estudios, pero una curva de Phillips dependiente positiva solo puede ser compatible con la no neutralidad del dinero en el largo plazo, y eso a su vez invalida parte de las contribuciones de Milton Friedman. Milton Friedman y la libertad de elegir. Milton Friedman fue identificado tanto por colegas como críticos como una ideología liberal. Él creía en los mercados libres y desconfiaba del Estado. Friedman luchó por la libertad de elegir de cada individuo, pensando que la propiedad privada es la base del intercambio, la justicia y el progreso en la sociedad. Fue crítico del marxismo y de las doctrinas marxistas de la explotación, así como de las nociones anticapitalistas. Friedman defiende el libre comercio y la política de la libre inmigración y la globalización. Luchó por la eliminación de las barreras que impiden en ciertos países el ingreso de bienes y servicios, capitales y personas.
Friedman fue tanto por sus trabajos teóricos como empíricos el mayor enemigo de la inflación, a la que la definía como un impuesto sin legislación. Chile y Augusto Pinochet. Friedman fue criticado y ha sido y lo seguirá siendo por haber apoyado el régimen militar de Pinochet, aunque Friedman no apoyó el autoritarismo. Pero sí, Friedman viajó a Chile y se reunió con Pinochet a pedido de este último para ofrecer una serie de reformas para abandonar el proceso inflacionario y avanzar hacia una economía de mercado. Las políticas económicas de Pinochet fue en gran parte las que Friedman recomendó, y tales reformas permitieron a Chile eliminar el déficit fiscal, terminar con el proceso inflacionario que vivían en esas épocas y avanzar hacia una economía de mercado. Los remedios a la enfermedad de la inflación. Friedman consideraba la inflación que siempre y en todas partes es un fenómeno monetario, y eso solo puede ser producido por un aumento más rápido de la cantidad de dinero que de la producción. Friedman señala que la única forma de acabar con la inflación estriba en no permitir que el gasto público crezca tan rápidamente. Generalmente la inflación proviene de monetizar el déficit fiscal, y es ahí donde el problema de la inflación deja de ser un asunto técnico y pasa a ser un asunto de problema político. La academia y la política, donde se trata de la distinción no siempre clara entre el rol académico y el rol político. El primero debe correr el eje de debate, imaginar nuevos mundos posibles y no atender sino a una propuesta de política pública, si es viable o no en el presente. El rol político, o el aquel encargado de asesorar al gobierno, es diferente. Friedman siempre tuvo un ojo en la historia económica, revisando el caso alemán, el milagro alemán de Ludwig Heger en Japón con el informe Dodge. El modelo de transformación que él propuso para los países en problemas tuvo éxito en Estados Unidos o en Chile, y también fue ignorado en muchos otros países. Robert Emerson Lucas Jr., nacido en 1937 en Washington, Estados Unidos, es un historiador y economista estadounidense que se desempeña como profesor en la Universidad de Chicago. En 1995 recibió el Premio Nobel en Ciencias Económicas, principalmente por haber desarrollado la hipótesis de las expectativas racionales, la cual transformó el análisis macroeconómico. Lucas es también líder de la llamada Nueva Economía Clásica, la cual es una versión moderna de la vieja escuela de Chicago. La macroeconomía basada en principios clásicos de Robert Lucas desafía el enfoque de la economía keynesiana, que previamente dominaba el campo de la teoría macroeconómica. Lucas construye modelos macroeconómicos utilizando fundamentos microeconómicos, tales como el equilibrio de mercado y la optimización de los agentes económicos. Lucas destaca que los parámetros en economía pueden cambiar cuando la política cambia. Esto se opone a la visión anterior que decía que los parámetros eran estructurales, sin importar los cambios en la política económica. Continuando con la exposición, hablaremos sobre la hipótesis de las expectativas racionales. Bueno, la mención no dice que Lucas sea el autor de la hipótesis de las expectativas racionales, ya que este corresponde a Jan Moog. Pero el planteamiento inicial de Moog estaba limitado por los supuestos simplificadores que condicionaba la derivación. Una ilustración sencilla del teorema de telaraña. Lucas hizo la hipótesis operativa adaptándola para hacerla aplicable a los modelos macroeconómicos y para más adelante a otros campos también. Al mismo tiempo desarrolló las matemáticas y los estimadores estadísticos que permitieron contrastar los modelos de expectativas racionales con la base de datos disponibles en la actualidad. Lucas también formuló el tratamiento riguroso de las expectativas racionales en un modelo de equilibrio general en su artículo magistral de 1972. También desarrolló las técnicas estadísticas apropiadas para estimar modelos con expectativas racionales, haciéndolos más relevantes para analizar problemas prácticos de políticas económicas. Otras aportaciones. Lucas ha publicado artículos
originales sobre la inversión y el acelerador flexible, la distribución, la dimensión y la estructura de las ciudades y comercio internacional, entre otros temas. En el área de la economía financiera, Lucas nos presentó el primer modelo dinámico de equilibrio general con expectativas racionales, de formación de los precios de los activos, en uno de los artículos más citados, que es el Asset Price in on Chance Economic. Con la exposición, Lucas ha escrito el libro que es la referencia obligada sobre análisis dinámico de los problemas económicos. Estos trabajos, juntos con otros no publicados, han hecho posible y han servido de soporte para uno de los libros más lucidos sobre el problema del desarrollo, que es Lectures on Economic Grounds. Gary Becker fue un profesor de economía de la Universidad de Chicago. Becker recibió el Premio Nobel de Economía en el año 1992 por haber extendido el dominio del análisis microeconómico a un amplio rango de comportamientos e interacciones humanas, incluyendo comportamientos en el mercado. La influencia de Becker sobre la disciplina económica durante los últimos 50 años ha sido enorme. Sus contribuciones abarcan varias áreas como la teoría del capital humano, la discriminación en el mercado de trabajo, la economía de la familia, el análisis económico de comportamiento criminal o la economía de la salud. Su forma de pensar sobre estos temas sigue vigente y se le considera fundador de varias subdisciplinas muy activas. Es gracias a Becker que actualmente las herramientas de análisis económico se aplican a temas tan dispares como la fertilidad, el divorcio, el crimen, la adicción o las distribuciones a tareas del hogar entre los miembros de una familia. Muchos de estos temas no se consideraban tradicionalmente objeto de estudio por los economistas. Otras disciplinas como la sociología, la demografía o el derecho implícitamente trataban este tipo de decisiones. Su innovadora propuesta. La innovación de la propuesta de Becker consistió en estudiar distintos tipos de decisiones humanas, y no solo las directamente económicas, desde una perspectiva de sujetos activos que toman sus decisiones conscientemente, intentando maximizar su bienestar y teniendo en cuenta los costes y los beneficios de las distintas alternativas disponibles. Este punto de vista permite, entre otras cosas, realizar predicciones acerca de los efectos potenciales de distintas políticas públicas sobre la tasa de fertilidad o el nivel de criminalidad en una sociedad. Por poner algunos ejemplos, su paradigma se sustentó sobre la idea de que los seres humanos toman decisiones por un motivo, en el cual valoran pros y contras, barajan opciones y responden a incentivos. Becker insiste en que todos respondemos a múltiples estímulos e influencias, desde un banquero, un adolescente hasta un delincuente, y por ello prácticamente todo aspecto del comportamiento humano no le es o no le debería ser ajeno a la ciencia económica. La investigación del capital humano de Gary Becker define el capital humano como el conjunto de las capacidades productivas que un individuo adquiere por acumulación de conocimientos generales o específicos. El individuo incurre en gastos de educación al mismo tiempo que un costo de oportunidad por permanecer en la población económicamente inactiva y no recibir renta actual. Sin embargo, en el futuro, su formación le otorgará la posibilidad de obtener unos salarios más elevados, pero la productividad de los empleados depende no solo de su aptitud y de la inversión que realicen ellos, tanto dentro como fuera del puesto de trabajo, sino también de su motivación y de la intensidad de su esfuerzo. Cuando el capital humano aumenta, gracias a la alta inversión de los sectores educativos, en el retorno de la inversión del capital humano aumenta hasta que éste crece lo suficiente y encuentra un equilibrio, es decir, se eleva el ingreso per cápita de la sociedad debido a la relación directa con el crecimiento económico y el stock del capital humano. La fertilidad es un factor importante para Becker, por esto se considera que al aumentar la fertilidad afecta de forma negativa el crecimiento del capital humano y físico, ya que se deja de invertir lo necesario para tener un adecuado stock de capital humano. Friedman y Gary Becker. El seguidor más importante de Friedman es Becker, ya que ha utilizado modelos microeconómicos para estudiar las decisiones sobre la delincuencia, el noviazgo, el matrimonio y la procreación. Becker ha demostrado que el modelo microeconómico basado en el supuesto de que los individuos son racionales, en el sentido de que adoptan una conducta maximizadora, tiene un número potencialmente infinito de aplicaciones, y en los últimos años se ha utilizado en áreas muy diversas.
Estas incursiones de la teoría económica en otras disciplinas a veces han sido analizadas, pero no con el carácter que se requiere. Incluso en algunos casos no le han dado la importancia necesaria, dado que es simple. Pero el hecho de que sea simple no quiere decir que estas teorías sean erróneas. La teoría de Chicago era difícil de aplicar normalmente en países de gobierno democrático, ya que los trabajadores y empresarios se opondrían firmemente a las ayudas económicas, por ejemplo lo que son los subsidios, los beneficios y la protección mínima. Dado lo anterior, muchas de las políticas fueron aplicadas en países de dictadura, como fue el caso de Chile en el gobierno de Pinochet. Después del golpe de Estado que tuvo en Chile el 11 de septiembre de 1973, la libertad política fue interrumpida, abriéndole paso a un régimen de dictadura que se fue aplicando de poco en poco. Esto generó y originó que se fueran creando nuevas normas y llegaron lo que son los economistas más conocidos como los Chicago Boys, que estuvieron a cargo de un grupo de tecnócratas, ¿no? La finalidad de dichas reformas era liberar el Estado socialista, según los tecnócratas neoliberales, específicamente de un sistema de gobierno caracterizado por planificar los recursos centralmente y de esta manera liberar el